Bueno. ¿Todos escuchan todos? Sí. Hagan así con la cabeza. Muy bien. Bueno, disculpen que el otro día se nos complicó un poquito porque yo no tenía presente que duraba 1 hora y media nada más la clase y nos sacaron del aire. Perdón que se me fue el cafecito. Bueno. Así que nos quedamos cuando llegamos al punto ese en que se cortó todo. Habíamos empezado a hablar de la unidad número 3 si no recuerdo mal. Si me tienen un poquitito más de paciencia, discúlpenme que llegué medio sobre la hora, pero ya nos vamos a poner en línea. De la unidad número 3 que tiene que ver con el capítulo de cuentas nacionales. Entonces, medio amontonadamente, lo que había empezado a hacer era presentar algunas ideas en términos de macroeconomía, es decir, cómo se ve macroeconómicamente al sistema. Esto quiere decir, con un enfoque macro, es decir, sistémico, viendo todo el sistema en conjunto, cómo se ve el funcionamiento de un sistema económico, valga la redundancia. Entonces, mientras busco algo, les sigo hablando. Entonces, lo que hicimos fue hablar básicamente de producción, de qué es la producción y qué es el producto, cómo se definía el producto, a partir de pensar en un proceso eh, que tiene que ver con transformar unos bienes en otros bienes que tienen más valor. Esos bienes intermedios que se transforman en otra cosa pueden ser otros bienes intermedios o también bienes finales, ¿no es cierto? Y depende ahí de dónde vayan a parar, es si entrarán o no en el producto. Recuerden que la definición de producto es el valor de los bienes y servicios finales producidos en una economía en un periodo de tiempo. Es importante esta idea de finales para evitar la duplicación por contar dos veces lo mismo. Es importante la idea de producido, es decir, cuando hablamos de producto hablamos de producción, no de otra cosa. Si bien es común, o al estudiante se le graba un poco en la cabeza, lo siguiente, a ver si puedo compartir algo acá. No sé quién está de anfitrión hoy. Hola, anfitrión. ¿Quién está de anfitrión? Si me puede habilitar la posibilidad de comparar. Ahí está, qué grande, maravilloso. No me deja compartir esta vez no me deja compartir la pizarra. Bueno, vamos a tratar de... gracias a quien me habilitó, pero no me deja compartir la pizarra esta vez. Bueno, vamos a abrir otra cosa, no te preocupes. A ver, déjame ver, ahí vamos. Ahí estamos. Bueno, lo que les venía diciendo es que habitualmente uno... Ya estoy, un segundo nada más. Ahí está. Vamos a usar este Word. ¿Ven ahí el archivo de Word en blanco? ¿Lo ven? Dígame alguien así. ¿Lo ven? ¿Ahora sí lo ven? Espera que abro el chat. Sí, 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 correcto, ya está, no sé lo que es. Bueno, digamos, es común que uno escriba esto. El PBI es igual a consumo más inversión más gasto público más exportaciones netas. ¿Tienen eso presente? ¿Todos? ¿Sí? Háganme así. Bueno, esto, sin embargo, que uno así repite casi de memoria, hay que tener ojo con esto, porque... Esto. Hay que tener ojo con esto porque se puede prestar a confusión. Si uno se queda con esta idea, parecería que dice que el PBI es igual a la suma del consumo más la inversión más el gasto más las exportaciones netas, y en realidad no. El PBI es el resultado de la producción. Lo que está del otro lado, lo que está al lado de acá, es de qué lados termina siendo demandada la producción de un país. Es decir,
el producto que se genera, que es esto que está acá, se descompone en una parte de bienes de consumo, otra de bienes de inversión, otra parte de la compra del gobierno, otra parte la compran del exterior, las exportaciones, y cuando le restamos las importaciones es porque estamos restando del resto de las compras los bienes que son importados. ¿Para qué? Para dejar lo que se ha producido dentro del país, que es lo que realmente nos importa y nos resulta de interés ver. Entonces, las cuentas nacionales lo que hacen es medir esto eh, desde el futuro. Es decir, una vez que ya pasó, una vez que ya se produjo, que se consumió, que se destinó a inversión, que apareció el gasto público, ¿entienden? ¿Sí? Háganme así con la cabeza. Están dormidos. Muy bien, muy bien. Entonces, es un enfoque al que le llamamos ex post, es decir, después de que pasaron las cosas. Vimos que había varias vías para medir el PBI, se podría medir por la vía del producto, es decir, poniendo atención a lo que se produjo, ¿no es cierto?, a esta parte. ¿Sí? Se podía medir por la vía del gasto, es decir, teniendo en cuenta estas cosas que están acá, que pintamos de verde. Se podía medir por la vía del valor agregado, tomar la producción y restarle los bienes intermedios, ¿cierto? Intermedios. Intermedios. Eso es el valor agregado, que en última instancia es igual al PBI. Es equivalente al PBI. ¿Está bien? El PBI es equivalente al... O también se podía mirar los ingresos de los factores de producción, porque como el PBI es equivalente al valor agregado, y el valor agregado es la diferencia entre los bienes, el valor de los bienes que se han producido y los bienes intermedios, y es equivalente a lo que aporta cada factor de producción. Recuerden, trabajo, tierra, capital, capacidad empresarial, en última instancia es equivalente también a lo que se llevan como retribución por haber contribuido a agregar valor. Por lo tanto, es igual al ingreso. Si queremos describir que es igual al ingreso, es el salario más la renta, más el interés, más el beneficio. ¿Se entiende? ¿Sí? Son tres maneras de ver el mismo fenómeno, pero cada vez que hablamos de producto, hablamos del PBI, hablamos de producción, hablamos de ese proceso que transforma unos bienes en otros bienes distintos, que por supuesto tienen más valor. Hay algunos problemas para medir esto porque, bueno, por ejemplo, es muy difícil medir el valor agregado que estamos generando acá, en este momento. Digo, eh, ¿es esta clase así un proceso de producción? Claro. Tenemos un insumo, que son ustedes, la cabeza de ustedes, que está más o menos llena, más o menos vacía, de contenido de macro, ¿no? Depende cómo venga. Vos más o menos, dice Luis. Otras se ríen. Bueno, ustedes sabrán. Más o menos contenido, algún contenido hay. Pasamos por este proceso de conversar entre todos acerca de estos temas y se van con un poquito más de contenido en la cabeza, ¿sí o no? La diferencia de contenido que había entre el principio y el final, ese es el valor que agregamos. Ese sería una buena medida de mi productividad. Ahora, ¿cómo medís eso? Porque no hay mercado para eso. No hay un valor de lo que ustedes sabían al principio y un valor de lo que ustedes saben al final. ¿Cómo hacemos? No se puede. Entonces, como no se puede, lo único que podemos hacer es medirlo en función del gasto. Si ustedes pagaran la matrícula en la universidad, las cuentas nacionales tomarían ese dato y dirían, bueno, el valor agregado de este tipo que viene a hablar de economía un feriado a las 5 de la tarde es tantos pesos. ¿Se entiende? Pero ustedes no están pagando en este momento porque es un servicio prestado por el gobierno, sin cobrar. No voy a decir gratis por las dudas, pero sin cobrar. No hay un precio. Como no hay un precio, tenemos que quedarnos con el costo, es decir, cuál es el gasto público para financiar esto. Es la cuenta de Zoom que está pagando la facultad, es el sueldo que me está pagando a mí la universidad que recibe los fondos del Estado Nacional, y no mucho más. Hoy no hay mucho más que eso. Entonces, vamos a medir la producción por el lado del gasto y nada más, pero por un hecho de que no hay mercado para medir. Si se puede medir por un precio de mercado, se mediría. Por supuesto que es incompleto, porque el PBI no mide la felicidad ni otras cosas, pero bueno, se le acerca bastante, digamos. Un nivel más grande de producto significa que hay más bienes y servicios disponibles y significa que estamos un poco mejor. Ojo que a veces el efecto del gasto público distorsiona un poco esto. Distorsiona un poco esto. Por esto que te decía,
por la imposibilidad de medir en términos concretos cuál es la productividad real del gasto. ¿Se entiende a dónde voy? No quiero hacer una crítica, pero ya que estamos la voy a hacer. Digo, es probable que, a ver, ¿es probable o no? Puede pasar o puede no pasar, digamos. Supongamos que un hospital público sea mucho más eficiente, vamos a poner el contraejemplo, sea mucho más eficiente que una clínica privada. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque con el mismo gasto atiende más pacientes, los atiende mejor, cura más, salva más vidas. ¿Está bien? Hablemos bien del gasto público. Ahora, en la clínica privada la productividad se va a medir por lo que pagan los pacientes que se van a atender, que es mayor que el costo, obviamente. En el hospital público la productividad se va a medir por el sueldo de los médicos y el gasto en mantener el edificio. ¿Está bien? ¿Se entiende? Entonces, si el hospital público fuera muy productivo, el Producto Bruto estaría medido de menos, porque está medido por el lado del gasto y no por el valor final que la gente estaría dispuesta a pagar por eso. ¿Se entiende a dónde voy? Ahora, ¿qué pasaría si ocurre lo contrario? ¿Qué pasa si el hospital público no funciona, genera un montón de gasto terrible y la gente que se va a atender se termina muriendo? La realidad es pura coincidencia. Pero bueno, ahí estaríamos midiendo mal, porque estaríamos midiendo un PBI mucho más grande que el que finalmente es, porque el servicio público no sería de calidad. ¿Se entiende, no? No estoy planteando que el Estado es eficiente o ineficiente, simplemente estoy diciendo que la medición del gasto público termina generándote ineficiencias en la medición efectiva del PBI. Digo, medir la educación solo por lo que cuesta, capaz que te quedas un poco corto. ¿Se entiende? ¿Está bien? Si la educación es buena y es de calidad, ¿no? Si el Estado gasta y malgasta porque no hay producto a la vista, bueno, entonces está medido mal. Y esto ocurre más gravemente cuanto más parte tenga el Estado en la economía. Es decir, cuanto más parte pública haya, cuanto más grande sea la participación del Estado digamos, en la torta total, mayor o menor es digamos, más grande es el exceso o el defecto en la medición. ¿Se entiende, no? Bueno. Básicamente no dijimos muchas más cosas, sino después cómo se llegaba al ingreso permanente, al ingreso personal y al ingreso disponible, sumando, restando algunas cosas que no estaban arriba en el PBI. Si quieren hacer alguna pregunta de todo esto de la parte de cuentas nacionales, así seguimos con el resto. Antes de que nos saquen del aire hoy, vamos a ir un poquito más rápido. Si quieren abrir el micrófono y preguntar, como ya están acostumbrados, lo hacen de a uno, estamos bien. ¿Sigo? Seguimos. Bueno, no hay preguntas de esto. Bien. Bueno, el enfoque macro continúa, no se termina ahí. Porque de alguna manera lo que hacemos es, con esa misma idea de que el producto, ¿cierto? Termina siendo, digamos, el PBI igual a renta, termina siendo de alguna manera la oferta global, es decir, la oferta global de bienes que hay en el mercado disponibles. Y el gasto agregado, la demanda global, termina estando compuesta por varios subgastos. El consumo, como ya dijimos, la inversión. El gasto público, las exportaciones. Vamos a suponer que no hay gobierno para simplificar como hicimos en la clase. Entonces tenemos que el gasto agregado está compuesto por el consumo más la inversión. Y acá empiezan a correr algunas ideas keynesianas, y si suponemos que en el mercado de bienes la oferta global y la demanda global tienen que ser iguales, habría un nivel de renta o nivel de producción que equilibra, ¿no es cierto?, el mercado de bienes, porque hace que el gasto agregado sea igual a la producción, que el consumo más la inversión planeada, deseada, sea igual a la inversión. Para pensar un poco más en esto, lo que hicimos fue tomar el consumo y describirlo como una función, es decir, pensar en de qué depende el consumo. Y después pensamos en de qué cosas depende la inversión, ¿cierto? Y armamos dos funciones, ¿no? Una función de consumo y una función de inversión. Y dijimos que en términos generales, ahí lo ven mejor, ¿no? Ahí está mejor. Dijimos que en términos generales el consumo dependía, lo escribo así, como si supiéramos matemáticas, el consumo dependía de la renta. ¿Qué significa esto? Que cuando el producto de un país crece, las personas que están ahí metidas ahí adentro
tienen una tendencia a aumentar el nivel de consumo, a consumir más. Este consumo lo que hace es tratar digamos, de captar el gasto en bienes de consumo de todos. ¿Eh? ¿De todos quién? De todos los que estamos metidos dentro del sistema económico. ¿En gasto en qué? Bueno, gasto en todos los bienes posibles que se puedan producir. Entonces, si tenemos clara la definición de bienes de consumo, tenemos claro a dónde estamos apuntando, ¿no es cierto? A medir el nivel de consumo. El gasto deseado en bienes de consumo. Ese gasto deseado es más grande cuanto mayor sea el nivel de producción. Se supone, ¿no es cierto? Por ahí me habrán escuchado decir, no sé si lo dije en el video, no sé si todos lo vieron, pero en algún momento esto es una proposición keynesiana por excelencia. El tipo dice, bueno, dice algo así el texto como, eh, podemos, podemos suponer y estar bastante seguros de que a medida que el ingreso crezca, el gasto, el gasto en consumo va a subir. Digamos, y anda a chequearlo, ¿no? Bueno, la idea es que cuando uno hace ciencia social debería chequear estas cosas. Keynes escribió ahí y siguió escribiendo, ¿no? No se demoró demasiado en testear. De cualquier manera está relativamente comprobado que esto es así, que a medida que el producto de un país crece, el consumo también lo hace. Hay que pensar siempre en términos reales. Esto es, no pensemos en plata. Cuando digo esto, que el consumo depende del ingreso, no estoy diciendo que cuando un señor gana más dinero, entonces gasta más dinero en bienes de consumo. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo, en un sistema económico, en un país, cuando la cantidad de producto que el país genera es más grande, entonces las personas consumen más bienes. ¿Se entiende, no? Cuantos más autos, cuantos más noches de hotel, cuanto más cortes de pelo, cuanto más cápsulas de café, cuanto más todo se produzca, mayor va a ser la cantidad de cosas que se consuma. Se consumirán más autos, más cápsulas de café, más corte de cabello, más de todo. ¿Está bien? Parece una cuestión casi natural, que cuando hay más producción, crece el consumo. Crece el consumo en intensidad como dato y como deseo también, ¿no? Las personas en un conjunto tienen una tendencia a consumir más. Dentro de la función de consumo hay que rescatar una idea fundamental que es la propensión marginal a consumir, que también es una idea keynesiana. La propensión marginal a consumir significa que el consumo va a crecer y cuánto va a crecer el consumo ante un aumento de una unidad en la renta. ¿Está bien? En el producto. ¿Cuánto va a crecer marginalmente el consumo? Vamos a abrir el chat. Acá me dice Nicolás, pero si hay producción es porque hay consumo. Es decir, no van a producir si el mercado está en retroceso y no hay consumo. ¿Puede ser? Bueno, puede ser o puede no ser. Paso a explicarte. Lo que vos decís, que si hay producción es porque hay consumo, es uno de los supuestos keynesianos básicos para que este modelo funcione bien así como está. Y entonces digo, dado los supuestos keynesianos, que son los que tomamos, no digo están mal, digo, bajo esos supuestos, se supone que cuando aumenta el gasto agregado, las empresas tienden a ver que lo que ocurre es, veo una criatura pobrecito de atrás escuchando estas cosas, supongo que no está escuchando esto, ¿no? Decime que, no, bien, bien, si no lo vas a amargar para toda la vida, va a quedar traumado. Bueno, déjalo que salte y que se divierta. Digo, cuando retomo, perdón, a veces me distraigo un poco. Hola, cuando aumenta el gasto agregado, cuando se quiere consumir más, las firmas ven que sus existencias de mercadería bajan porque venden demasiado, venden más de lo que producen, entonces sus existencias de mercadería bajan y se ponen a producir más. Y aparece esta idea de que las empresas producen más porque hay más gasto. Y el gasto tira de la producción. ¿Está bien? Luego, si el gasto tira de la producción, después la producción retroalimentaría el gasto. ¿Se entiende, no? ¿Sí? Porque del primer tirón aumenta el producto y el producto hace que se produzca, se agregue valor y se reparta, digamos, valor agregado entre los que participaron del producto. Como ahora hay más valor agregado, de vuelta se retroalimentaría el consumo. Por supuesto que esto tiene un límite, no sigue hasta el infinito, ¿no? Ahora, coma. Esto está bien en una economía cerrada,
¿no? Todo está cerrado. Donde se da este supuesto que los empresarios van siempre al volumen. ¿Estamos bien? Ahora, suponiendo además que está toda la flexibilidad suficiente como para que una empresa pueda producir más, pueda producir menos. Produce más, produce menos. ¿Se entiende? Se ajusta rápido. Produce más, produce menos rápido, ¿qué significa? Bueno, que tiene máquinas suficientes para poder aumentar la producción todo lo que haga falta. En la vida real a veces eso no es así. Y que tiene la libertad de empezar a contratar y despedir personal como le convenga. Y eso en la vida real tampoco es así. De hecho, en Argentina hoy no podés despedir. Por más que te esté fundiendo, no podés despedir. ¿Por qué? Porque hay un decreto que dice, no se puede despedir a nadie. Y si lo despido, ¿qué pasa? Es como si no lo hubieras hecho. ¿Está bien? Entonces los empresarios no sé si van a estar en Argentina tan dispuestos a ajustar así la producción. ¿Se entiende, no? Y la otra tiene que ver con decir, bueno, ¿qué cosas quieren consumir los que quieren consumir? ¿Estamos de acuerdo? Porque una cosa era 1930 y otra cosa es 2020. 90 años después, no da lo mismo cualquier auto. No da lo mismo, no da lo mismo cualquier teléfono. ¿Alguno de ustedes está hablando? Pues yo no escucho nada, no sé si estoy mal. ¿Alguno hable a ver si lo escucho? ¿O por ahí me están hablando? Hola, No, hola, no, hola, para hola. nada. Hola. Ahí escucho. Sí, está bien, listo. Ahora dejen de hablar, no hablen más. Bueno, te decía, no es lo mismo cualquier cosa. Entonces, si el aumento del gasto termina siendo derivado en algo concreto, por ejemplo, vamos a estimular la compra de teléfonos celulares. ¿Cuál? Porque si la gente quiere iPhone y no quiere Motorola, va a comprar una cosa que en el país no se produce. ¿Cuál es el aumento de la producción? Ojo, ¿se entiende? ¿Sí? Entonces, a veces, cuando a un empresario le es más sencillo importar un contenedor que ponerse a producir, bueno, evidentemente no le va a interesar mucho ponerse a producir. Entonces, cuidado con eso. Eso de que si hay mucha producción habrá más consumo, ¿se dan todos los casos? En general sí, cuando vos mirás una serie larga, Lautaro, cuando mirás una serie larga se observa que a medida que el producto crece, el consumo crece. Lo que sí puede pasar es que el consumo crezca, pero se enlentezca esa tasa de crecimiento. Es decir, viste que nosotros buscamos una línea recta de consumo, por ahí es más combada. No sé si la estoy haciendo al revés o al derecho, pero creo que al derecho. Por ahí tiene una comba y es que a medida que el producto va creciendo, el crecimiento del consumo se desacelera un poco, es decir, la producción marginal a consumir va siendo decreciente. ¿Está bien? Eso es más o menos lo que hablamos de consumo. Ya de alguna manera se introduje la idea del multiplicador. Recuerden, para esta idea del multiplicador tenemos que tener estos supuestos, ¿no? Los precios están constantes, no van a cambiar. Es decir, que si aumenta el gasto agregado, las empresas no van a aumentar los precios, sino que van a aumentar la producción. ¿Por qué van a poder aumentar la producción? Porque tienen capacidad disponible para hacerlo. Si no estuviera esa capacidad ociosa disponible, no van a poder incrementar la producción. Y entonces, muy posiblemente, un tirón del gasto lo que haga no sea aumentar el producto, sino aumentar los precios. ¿Entienden? Y ahí se dispara un proceso de inflación por exceso de demanda. Pero bueno, generalmente está aceptada la idea de que el multiplicador funciona. Eh, Lamentablemente esto se ha instalado tanto que algunos suponen que esto se puede llevar hasta el infinito. Es decir, bueno, si hay problemas de empleo y de producción, con aumentar el gasto público solucionamos las cosas. Con estimular el consumo arreglamos todo. Bueno, a veces no es el gasto en consumo el que hay que estimular, sino más bien el gasto en inversión, porque eso es lo que te va a permitir mañana producir más que hoy y estar un poco mejor. ¿Se entiende, no? Así como hay que estimular la formación de capital humano cuando no podés ir por el lado del capital físico, es decir, si no podemos ahorrar lo suficiente para comprar máquinas, bueno, por lo menos trátame, ahí Rocío se queja de alguien que tiene el micrófono abierto, a ver si lo puede cerrar. Eh, ¿Cómo es? Me distraje, perdón. ¿Qué les estaba diciendo? Estoy mayor ya. Eh, ay, ¿De qué estábamos hablando? Del multiplicador. Bueno, entonces este proceso puede aparecer y dispararse y generar una cosa virtuosa. Les decía, no se puede llevar hasta el infinito el aumento del gasto porque hay un tope y el tope es la capacidad de producción que tiene el sistema económico. Es decir, las empresas no van a seguir aumentando la producción hasta el infinito y más allá. No lo van a hacer. En algún momento para, y cuando eso frena, porque no hay más capacidad de producir, empiezan los problemas de precios, empiezan a subir los precios y aparece la inflación, entre otros problemas.
También hablamos un poco de la inversión, medio al estilo keynesiano puro, es decir, la inversión depende de los animal spirits de los empresarios. Los empresarios van a decidir una mañana invertir y ahí van y ponen e invierten y compran máquinas nuevas y producen más. En realidad hay otros determinantes de la inversión que se pueden analizar, como la tasa de interés, como las expectativas, como el nivel de actividad, porque en última instancia no hay que perder de vista que la inversión siempre lo hacen las empresas, no los particulares. No hay inversión, no, yo no invierto. Cuando invierto, porque me compré una computadora nueva para la oficina, estoy poniéndome en calidad de empresa, no de consumidor. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Si la computadora la compro para tener en mi casa, para pavear, entonces ahí es consumo, no es inversión. ¿Tá? No fue, no nos vamos a detener mucho con el tema de la, perdón, no nos vamos a detener mucho con el tema de la inversión, no perdimos demasiado tiempo, sí dijimos que agregando consumo más inversión y eventualmente el gasto público, que es un determinante más del gasto agregado, podríamos hablar de la demanda global y entonces, y en esos movimientos, determinar los niveles de producto. ¿Tienen alguna pregunta de toda esta parte macro del modelo de gasto agregado que sería las unidades, ya les digo, déjenme repasar, las unidades, la unidad 4 básicamente, no mucho más, la 4. Consumo, inversión, equilibrio. Si tienen preguntas de eso, las quieren hacer. Semana 4, correcto. Muy bien, Pablo. Sí. Nicolás, lo que es generador de dinero. No me gustó mucho esa expresión, pero no, ahora viene sector externo. ¿Del sector externo tienen alguna pregunta? ¿Ahí de qué hablamos? Hablamos del balance de pagos, un documento que sirve para medir algunas cosas que pasan en relación con el exterior. Hablamos de ventaja comparativa, como determinante de las exportaciones. Por supuesto que eso es muy simple, ¿no? Hay mucha teoría más detrás de todo esto es introductorio, ¿no? Los bancos generan la próxima unidad, es la de los bancos, la 6. Eh, Diferencia entre demanda global y agregada, ninguna en realidad, Paola. Son cosas que usamos como casi sinónimos. En general, en cursos más complejos de macroeconomía solemos reservar demanda global para un enfoque y demanda agregada para el otro, pero para ustedes es más o menos lo mismo. Demanda global o agregada es todo lo mismo, es la suma del gasto agregado, consumo, inversión, gasto y exportaciones netas. Importante pensar esto en términos reales, en cantidad de cosas, no en plata, no se trata de dinero esta cuestión. De nada. Bueno, sector externo, hablamos entonces de esas cosas, hay mucha teoría más detrás, si a alguno le interesa profundizar en esto. Hablamos también de los sistemas de tipo de cambio, y hablamos del tipo de cambio como un precio más, el precio del dólar, el precio de las divisas en realidad, dólar, euro, yen, yuan, ruan, peso chileno, lo que quieran, cualquier cosa de esas que cotizan en el mercado y se considera divisa. Hablamos un poquitito de integración económica y organismos multilaterales, la WTO, la Organización Mundial del Comercio, un poquito devaluado últimamente, medio echada al olvido, entre otras cosas porque es muy difícil generar acuerdos. Cada acuerdo de la WTO tiene que ser aprobado por todos los países miembros y eso se complica mucho, ¿no? En una asamblea de juntar 195 países que levanten la mano es medio difícil, pero bueno, ahí va. ¿Preguntas del sector externo que les hayan quedado? A ver acá, ¿esta clase está siendo grabada? Sí, entiendo que sí. La anterior, que terminó abruptamente, está subida al canal de YouTube del Centro de Estudiantes, así que ahí encontrarán esto. Si es que los chicos la están grabando, estimo que sí. Puede ser que el multiplicador tenga en cuenta otra variable que no sea la inversión, como el consumo. Sí, el consumo es medio raro, Angélica. De nada, Gisela. Angélica, puede ser, en general, no se mide tanto con el consumo, porque tendría que ser el consumo autónomo, sino también con el gasto público. Entonces se habla del multiplicador del gasto público y se supone que un aumento del gasto público genera un aumento en la renta más grande que el propio aumento del gasto. Por ese efecto, ¿no? De que empieza a multiplicarse.
Guarda con esta idea, no se enamoren mucho porque tiene sus bemoles, ¿no es cierto? Lamentablemente hay mucha gente muy enamorada de esto que no ve mucho más allá de la cuestión y, y se lleva a ideas equivocadas. O sea, el modelo funciona bien mientras los supuestos estén presentes. El día que el supuesto no está, bueno, hay que revisar el modelo que estamos usando y eventualmente usar otro. Angélica, no sé si está respondido, ¿me querés, si quieren ir abriendo el micrófono para preguntar? ¿Estás ahí? No te escucho. No escucho nada. ¿Está hablando Angélica? No, se silenció. Bueno. Ustedes me escuchan, ¿no? Sí, sí. Ahí está. Bien, vamos todavía. De vez en cuando está bueno escuchar una voz, pues si no tanto silencio. Bien, bien, está bien, gracias. Bueno, preguntas del sector externo, balanza de pago, tipo de cambio, sistema de tipo de cambio. Una consulta, buenas tardes. Sí. Sí, yo tenía Bueno, Rocío, sí, bárbaro. una pequeña Sí, duda. Es solamente dale. en los términos de intercambio, la relación que tenía el índice con las importaciones. Solamente ahí me quedó una duda. Repetime, a ver, perdón, que estaba leyendo otra cosa. Repetime la pregunta. Sí, justo en el sector externo, los términos de Sí, intercambio, sí. ¿qué relación tienen enfocada en qué parte con el índice de precios en las importaciones? Solamente eso sería. Bueno, sí, porque es un término más, una cuestión más que nada conceptual que lo vas a entender fácil. Mira, cuando suponete que la soja está a $300 y una computadora vale 600, ¿no? Entonces el país necesita producir 2 toneladas de soja para generar los dólares suficientes para poder pagar la importación de una computadora. ¿Se entiende? ¿Sí? Una parte, bueno, ahora se la queda del gobierno. Perfecto, es un buen Ahora, resumen. ¿qué pasa si la soja mágicamente, como ya ha ocurrido en otras épocas, valiera $600 la tonelada? Bueno, ahora haría falta una sola tonelada de soja para generar las divisas suficientes para comprar una computadora importada, ¿sí o no? ¿Qué pasó cuando eso ocurre? Mejoraron los términos de intercambio. Cuando aumentan los precios internacionales de lo que un país exporta y se quedan quietos los precios internacionales de lo que un país importa, mejoran los términos del intercambio. De alguna manera sos más rico porque con lo que producís podés comprar más cantidad de bienes que antes. ¿Sí? Esa es un poco la idea. ¿Quedó? Bárbaro. Perfecto. Dale, muy bien. Ventaja comparativa, costo-oportunidad sería así, de alguna manera sí, cuando vos tenés ventaja comparativa en un bien, la producción de un bien respecto de otro país, cuando en términos de costo-oportunidad de otros bienes que vos producís, lo podés hacer más barato. ¿Está bien? ¿Sí? Cuando vos para producir una tonelada de soja, dejás de producir digamos, tenés ventaja en eso respecto a la producción de bienes industriales, ahí tenés ventaja comparativa, porque el costo de oportunidad es diferente. ¿Está? Esa es un poco la idea. Igual quiero decirles además que la idea de la ventaja comparativa ya ha quedado separada, superada, digamos, por mucha teoría más, ¿no es cierto? Porque, por ejemplo, ¿cómo se explica que haya fábricas de autos en Alemania, en Francia, en España? Creo que lo mencioné en el video. Es decir, la variedad que los consumidores queremos tener de marcas, de diseño, justifica que haya fábricas en varios países y comercien entre sí, digamos. Parecería una locura que Francia le venda autos a Alemania, perdón, que una empresa francesa le venda autos a los alemanes y una empresa alemana le venda autos a los franceses. No tendría mucho sentido desde la teoría de la ventaja comparativa. Sin embargo, el comercio intraindustrial, así se llama, se sustenta en los deseos de variedad que las personas tienen. ¿Tá? En otros armados hay que recurrir a otras cosas un poco más inteligentes. Por ejemplo, cuando el Mercosur había empezado a funcionar más o menos bien, lo que hicimos fue decirle a los brasileños, especialícense en fabricar autos y Argentina se va a especializar en fabricar utilitarios, pick-up, camiones, algunos camiones, esas cosas. Entonces te había repartido un poco la especialización para avanzar y profundizar la especialización en ciertos rubros. Bueno, eso se puede prever o armar. A veces, digamos, la política inteligente favorece el avance hacia posiciones competitivas deseables de parte de los países. Pero bueno, la política inteligente no abunda, lamentablemente. Bien, sector externo, ¿estamos? ¿Sí?
¿Está bien? Le hacemos caso a Rocío que nos dice siga, siga, que vamos 29 minutos, tiene miedo que no lleguemos. Igual tenemos, 1 hora y media, creo, más o menos, vamos a tener. Bueno, lo que sigue es dinero. ¿Mm? Dinero es una unidad que arranca por el concepto, en general tengan en cuenta que lo definimos con las 4 funciones del dinero. Ahí en balanza de pagos, bueno, tengo que ir un poquito más atrás. Bueno, rebobinamos, olvídense del dinero. Voy a hacer una explicación, Andrés, que sobrevuela el tema, ¿sí? Porque si me puedo explicarlo, me lleva 3 horas y no me alcanza. En realidad podemos hacer toda una materia de balanza de pago. Calculen que el manual de balanza de pago del Fondo Monetario tiene 695 páginas. Así que, bueno. La balanza de pagos es un documento, si querés, contable, que lo que hace es registrar transacciones entre residentes de un país y residentes del resto del mundo. Si son los dos residentes del mismo país, no se contabiliza, sea de este o sea de aquel, pero son residentes de distintos países. Y hay, digamos así, 2 grandes tipos de transacciones. Las transacciones que van en la cuenta corriente, que tienen que ver con comercio de mercaderías o de servicios, ¿está bien? Importaciones y exportaciones de bienes, importaciones y exportaciones de servicios, rentas, rentas que son retribuciones por algunos derechos, por ejemplo, derechos de propiedad intelectual, derechos de reproducción, varios temas. Por todos casos son operaciones que implican que este señor le vendió algo a este otro y le cobró dólares, ¿está bien? Y fue el servicio o el bien de un país del país A para el país B, y vino la platita del país B al país A, ¿está bien? Ahora, ese bien o servicio que fue del país A al país B se contabiliza en la cuenta corriente. Cuando viene la platita se contabiliza en la cuenta capital y financiera, porque la cuenta capital y financiera es la que recoge las variaciones de activos financieros. Cuando vienen dólares al país, uno dice, qué bueno, mirá la cantidad de dólares que entraron. Los pones en una pilita, los acomodás bien, sentís el aroma de la tinta de los dólares, que es tan agradable. Así le pones una bandita elástica, ¿y qué es eso? Papel impreso. En realidad es un activo financiero. O sea, vos le mandaste una mercadería, un residente de tu país le mandó una mercadería a un residente de otro país y el tipo le pagó ¿con qué? Con unos papelitos pintados. Yo si te mandé un auto, espero que me devuelvas por lo menos, no sé, una computadora, un iPhone, yo qué sé, algo, ¿viste? No, vos me mandás unos papeles pintados. ¿Y qué hacemos nosotros con esos papeles? Los guardamos. Bueno, ¿por qué los guardamos? Porque los usamos para pagarle a otro lo que nos va a mandar, que es de verdad. ¿Está? Y en general nunca alcanzan, ¿viste? Porque la que generamos ni siquiera alcanza para la que acobachamos los argentinos. Entonces, para pagar las importaciones no hay. Bueno, la balanza de pagos registra eso, registra el movimiento durante un periodo determinado de transacciones entre residente de un país y residente del resto del mundo. Lo que se mueve en términos reales va en la cuenta corriente, hago así porque está en la parte de arriba, y lo que se mueve en términos financieros va en la cuenta capital y financiera, que está debajo. En general, cuando tenés superávit de cuenta corriente, vas a tener después un superávit abajo porque te van a sobrar dólares, van a entrar más dólares de los que van a salir. ¿Se entiende lo que digo? ¿Qué puede pasar? Que no entren todos los dólares, ¿no? Porque vendiste a crédito, entonces entren menos dólares, y entonces tengas un saldo de balanza comercial. Es más fácil entender cuando tenés déficit arriba. Si vos tenés déficit arriba de balanza comercial, porque importás más de lo que exportás, de alguna manera tenés que financiar eso, ¿cierto? ¿Se entiende? ¿Cómo financiás eso? Entonces vos pagás con reservas que tenías de antes, dólares que tenías de antes, todas las reservas caen, o bien tenés que recurrir a pedir prestado, y el pedir prestado puede ser el gobierno que toma una deuda con el Fondo Monetario, el gobierno que coloca títulos, una empresa que coloca deuda afuera y trae los dólares, un préstamo del Banco Mundial, o simplemente nada de eso, nadie pidió nada, pero vino algún residente del exterior, trajo sus dólares para hacer un pozo petrolero en Vaca Muerta, y bueno, y esos dólares quedan y nosotros los usamos para, por ejemplo, algo tan útil como viajar a Miami. ¿Sí o no?
O comprar iPhone, viste que todos los que se quejan del capitalismo tienen iPhone, ¿sí? Twitter for iPhone, taca, taca, taca. Pues les damos. Y tienen iMac Pro y tienen todas esas cosas, pero se quejan. Bueno, todo eso hay que pagarlo con dólares. Bueno, en la Argentina tenemos en la actualidad déficit. Habría que ver, eh, déficit de qué y hasta dónde lo medimos. Eh, si vos sumás los últimos 12 años aproximadamente, vos sumás la cuenta corriente arriba, los déficits de cuenta corriente del 2008 para acá, y te vas a encontrar con la bonita suma de aproximadamente 135 mil millones de dólares, abajo del agua. Eso quiere decir que nos gastamos en bienes y servicios, ¿no? Porque cuando te vas de viaje a Miami también impacta ahí. Nos gastamos los argentinos en bienes y servicios por encima de lo que generamos, 130 mil millones de dólares. ¿Cómo se financia eso? ¿Con qué? Con deuda. Bueno, entonces cuando alguien pregunte dónde está la deuda no está, se fue, se gastó, y ahora no tenemos deuda y nos gastamos. La fuga también es una abuela que compra $200 y lo mete en un colchón. Entonces, guarda con usar cosas, conceptos. Primero hay que estudiar y después usar el concepto, no al revés. Bueno, si tenemos eso a partir de la devalueta violenta del 2019, donde fuimos de 20 a 45, de 45 a 65, se dio vuelta la cuenta corriente, ya se había dado vuelta con el sacudón a los 43 pesos y había superávit de cuenta corriente, ¿sí? De cualquier manera, todo lo que en su momento había entrado y que usamos para financiar, ¿no es cierto? Todos los dólares financieros que habían entrado y que usamos para financiar en 2017, todos los argentinos nos gastamos en el año 2017 en bienes y servicios en exterior por encima de lo que vendimos, la suma de 33 mil millones de dólares. 33 mil millones de dólares. Me fui de la pantalla. ¿Se entendió, no? Todos los argentinos nos gastamos yendo a Miami, comprando iPhone, que no está mal, pero hay que pagarlo después. ¿Está bien? Bueno, entonces no vale llorar sobre lo que no hicimos en su momento. Bueno, eso es más o menos la balanza de pago. Me fui por las ramas, pero creo que más o menos lo expliqué. Ahí si no, Rocío me va a retar porque llevan 45 minutos. Rocío, ¿no? La que me reta. Sí. Dicho esto, no sé si contesté bien lo de la balanza de pago. Creo que sí, que más o menos quedó. ¿Tenemos alguna duda más sobre sector externo o avanzamos? ¿Avanzamos? Avancemos. Bueno, me habían preguntado por ahí, pasando a hablar de dinero, alguien pregunta por las externalidades, Eliana, esperamos un poquito, ya vamos a llegar. Eh, ahí vamos. Bueno, a ver, dudas sobre dinero. Les decía, hay una... Arrancamos hablando un poquito de dinero, las funciones que cumple, hablamos de 4 funciones. Tengan en cuenta que en Samuelson había 3, en la guía de lectura habíamos agregado la cuarta, ¿no? De patrón de pagos diferidos. Sí, de ventajas comparativas ya hablamos un poco, Angélica. Después te lo debo, no volvemos atrás porque si no llegamos, se nos corta, pero después si querés ver el video está. Igual está bien explicado está mejor explicado en el video de YouTube, así que te diría que vayas ahí, ¿está bien? Bueno, hablamos de dinero, las funciones del dinero, que son 4, las características del dinero, la creación de dinero bancario. Alguien había preguntado por eso, ¿no? La creación de dinero bancario es entender el proceso por el cual los bancos comerciales crean dinero cuando prestan. A partir de tomar depósitos y prestar, el señor que dejó 100 pesos en el banco se va con un certificado de depósito de 100, o sea que tiene 100. De hecho, si los va a buscar, se los tienen que dar.
Y cuando esos 100 pesos son prestados a otro señor, ya hay 200, ¿no? 200 mangos en la economía, y los bancos crearon dinero aparentemente de la nada. Por supuesto que si eso no tuviera límite, la cantidad de dinero llegaría hasta el infinito, y eso no es así porque hay cierta regulación de la mano del Banco Central. Los bancos centrales están para regular un poco la cantidad de dinero y evitar que esta cosa de fe, de confianza que hay en los bancos, perdón, que termina constituyendo el sistema financiero, no colapse y la gente termine perdiendo lo que tiene, ¿no? Depositado ahí en los bancos. Entonces el Banco Central puede regular la cantidad de dinero jugando a menudo con el instrumento principal que tiene, que es la tasa de encaje. La tasa de encaje es el porcentaje de depósitos que los bancos comerciales han tomado, han recibido de parte de los depositantes. Un porcentaje no lo pueden prestar y eso lo tienen que guardar como encaje. Ese encaje está bajo la forma de efectivo en parte y en parte bajo la forma de un depósito en el Banco Central. Y ahí, bueno, ahí arranca el balance del Banco Central. Las funciones del dinero son 4. Medio de pago, se usa para pagar transacciones. Patrón de pago, depósito de valor, te lo quedás, mantiene el valor mientras tenés el dinero, valor que recibiste hasta que no lo gastaste, lo tenés. Eh, eh, Unidad de cuenta, porque medimos en dinero el valor de los bienes, lo unificamos, lo homogeneizamos a partir de eso, y patrón de pagos diferido, que significa que vos podés mantener la equivalencia de los capitales, de dos capitales en el tiempo, ¿no? Un capital de hoy, una cantidad de dinero hoy, es equivalente a una sucesión de cuotas en el futuro, y eso lo podés hacer si tenés dinero como unidad de medida, si no, no. Pues eso es una de las funciones que tiene. Tasa activa y tasa pasiva, sí, la que paga el banco se le llama tasa pasiva, la que cobra se le llama tasa activa. Del lado del banco se mira la cuestión. Hablamos también de la demanda de dinero, 3 motivos: transacción, precaución, especulación, son motivos keynesianos. Keynes los toca así muy por arriba, pero la teoría neoclásica se ha agarrado también de esa idea y la ha remozado un poquitito para armar una teoría de la demanda de dinero sobre bases keynesianas. De cualquier manera resulta relativamente útil, sobre todo en tiempos como este, en los que la gente se comporta de manera extraña, y podría ser alguna buena explicación la demanda precautoria de dinero en estos días, en los que en Argentina extrañamente aumenta la cantidad de dinero al doble y no hay una explosión de precios, porque me da la sensación de que la gente está guardando la plata. Así que bueno, así estamos. Profe, Sí, dale, profe, cuando Fernando, hablaste dale, te de escuchamos. los gastos de bienes y servicios del 2017, ¿quién se Sí, haría cargo de eso, de poner límite regular? ¿El Banco Central también? poner límite a qué decís, ¿A ese a que gasto no que, gastemos. sí, a que el gasto que producimos nosotros? Y mira, lo ideal es que nadie le ponga límite a nadie, porque si no tenés que andar pidiendo permiso para importar una docena de cubanitos, ¿viste? Eh, Qué sé yo. Las ideas regulatorias a mí no me gustan demasiado, pero la consecuencia de cuando un país consume más de lo que produce es que tiene un déficit de cuenta corriente, lo que dijimos. Y cuando la financiación se corta, eh, cuando la financiación se corta, lo que pasa es que sube el tipo de cambio, y al subir el tipo de cambio, no te lo voy a explicar, de 20 a 40, de 40 a 60, y de 60 ahora a 138 llegó. Es el dólar verdadero el que se puede comprar. Y cuando tenés un dólar con esos números, claramente ya no podemos comprar nada afuera, ni nos podemos ir más a Miami, y se arregló el problema. O sea, la economía se las arregla para solucionar los problemas. A la larga, terminan pasando cosas que hacen que se vuelva a cierto equilibrio. ¿Está bien? Como un país no puede vivir con déficit permanente, la Argentina se la arregló para vivir, mirá, de los últimos 70 años, yo te diría que superávit comercial habrá habido
7 u 8 años, no mucho más. 7, 8 años, 4 de los cuales estuvo el milagro de la soja $600, que fue una cosa que, digamos, que no tenía que ver ni con la política pública, ni con la habilidad de los argentinos, ni con nada. Pasó, ¿viste? ¿Qué sé yo? En el mundo creció la demanda, subieron los precios y la pasamos bárbaro 4 años y después seguimos gastando al mismo ritmo y, ¿viste? Tenés problemas, ¿no? Es como que me digas, mirá, yo me puse un negocio, me puse un kiosco y entré a vender como un campeón, y entonces me compré una casa en el country, cambié el auto, me compré un auto para mi señora, cambié los chicos de colegio, los mandé a doble escolaridad, todo bárbaro. ¿Y ahora cómo te va? Y no, mira, la verdad que estoy vendiendo la mitad de lo que vendía. Y sigo teniendo el country, sigo teniendo el mismo auto, sigo teniendo el colegio de los chicos privados. ¿Y cómo lo financiás? No, estoy haciendo de goma la tarjeta. Bueno, ¿cuánto puede durar eso? Cuando la tarjeta no dio para más, perdón lo que voy a decir, a la mierda el country, a la mierda el colegio privado, ¿viste? Chau 2 autos, se terminó. Bueno, eso le pasa a los países No nos también. pasa con nosotros. ¿Está? Bueno, seguimos gastando al nivel de soja $600 y no se pudo. Bueno, entonces, ¿qué pasó? Empezó a aumentar el déficit fiscal, a lo bestia. Cuando terminó de aumentar el déficit fiscal, digamos, cuando agotamos el superávit comercial, porque no dio para más, empezamos a recurrir a financiación tomando deuda interior con organismos públicos, ¿sí? Metimos, metimos mano en el ANSES, nacionalizamos la CFJP, metimos mano en el Banco Nación, después empezamos a imprimir a lo loco, y cuando ya eso no daba para más, se nos ocurrió volver a tomar deuda afuera. Y entonces tomamos deuda afuera y contra eso emitimos pesos y dejamos el dólar barato, y como estaba barato seguimos gastando. Hasta que se terminó la deuda, porque no te prestaron más. Y entonces tuvimos que ir al fondo para devolver la que habíamos pedido prestada. Pero ese es el corolario de haber secado, digamos, haber secado todo. Es decir, y esto no es una crítica, a ver, no me estoy poniendo el crítico de gobiernos, estoy haciendo una cronología de lo que pasó. Nos gastamos esto, nos gastamos esto, nos gastamos esto, nos gastamos todo. Cuando no teníamos más, nos gastamos la que nos prestaron. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, ahora tenemos que ponernos a laburar, dejar de gastar y producir más de lo que consumimos. En términos generales eso se llama ahorrar, ¿viste? Como el que puso el kiosco. Tiene que dejar de gastar y Empezar empezar a a pagar ahorrar. y dejar de Bueno, postergar. ¿cómo? Perdón. Empezar a pagar y dejar de postergar la deuda que tenemos hace años. Yo te diría, postergar, porque uno no puede pagar, para ponerse a laburar y generar las condiciones para que la producción aumente lo suficiente como para que podamos pagar lo que debemos. ¿Se entiende, no? Sí, bueno, terminemos con la casa en el country, terminemos con los 2 autos, terminemos con la escuela privada, reduzcamos los gastos, refinanciemos la deuda y pongámonos a ver cómo hacemos para que cuando la deuda empiece a volver a vencer, tengamos condiciones para pagar, ¿no? Es un poco la historia. ¿Sí? A ver, vamos a mirar un poquito las preguntas. Volviendo al dinero, porque a veces derivo un poco. Entonces nos pregunta Valentina, ¿los bancos privados tienen capacidad para crear dinero bancario o no tienen capacidad para crear ningún dinero? Sí, tienen esta capacidad de crear dinero bancario, por supuesto dentro de un marco de regulación para que no hagan cualquier cosa, ¿no? Ni esa cantidad de dinero llegar hasta el infinito, cosa que nos podría generar un inconveniente de solvencia y de estabilidad del sistema. Dinero bancario pueden crear. ¿Solo los bancos comerciales pueden crear dinero bancario? Sí, hay 2 tipos de bancos. El Banco Central, la banca central, y debajo los bancos comerciales. ¿A qué le llamamos bancos comerciales? A todos los bancos que están en el sistema financiero que no son el Banco Central. Ahí entra todos los privados, Santander, BBVA, Macro, Galicia, Santander, y el Banco Nación, y el Banco Provincia, el Banco Ciudad, todos los bancos públicos también son bancos comerciales, son un banco más en todo el sistema. Creo por ahí venía la pregunta, por ahí había un poco de confusión. Todos esos bancos crean dinero bancario porque en la medida que toman un depósito, el tuyo, toman tu depósito y ese dinero se lo prestan a otro, bueno, vos tenés tu guita depositada en el banco y el tipo que pidió el depósito se llevó los pesos que eran tuyos. Entonces, vos estás con plata en el banco y el tipo que pidió el préstamo está con plata en el bolsillo. ¿Entendés? Hay más dinero que el originalmente creado, que era la base monetaria del circulante en poder del público de las financieras. ¿Es verdad que hoy, en la actualidad, en la Argentina, la impresión de la moneda está en el doble o el triple turno? Sí, señor.
es así, están trabajando en triple turno, están imprimiendo papel a lo loco, porque obviamente la recaudación del Estado bajó a casi nada, porque la gente no está pagando impuestos, porque no hay actividad. Es decir, no hay actividad, no hay base imponible, no hay impuesto para declarar, y los pocos impuestos que hay para declarar no hay con qué pagarlos, con lo cual la recaudación es nada. Así que imagínate que los gobiernos hoy tienen que pagar los salarios de toda la masa de empleo público que hay. ¿Sí? Yo cobré, este mes cobré, ¿sí? Más el subsidio que se está asignando para evitar que las empresas cierren la persiana, despidan a todo el personal y adiós. Es decir, el pago del famoso ATP hay que hacerlo con algo, con dinero. Bueno, dinero que no haría falta imprimir si fuera todo bancario, ¿me entendés? Porque tranquilamente un asiento contable, genero, emito, deposito y ya está. Pero lo que está pasando es que la gente se está quedando con dinero en efectivo, está guardando pesos, ¿no? Acá viene la asociación con el motivo precaución. Me quedo con esta platita porque mañana no sé lo que va a pasar, ¿sí? Entonces hay mucho peso que imprimir, y la verdad es que como el billete más grande que tenemos vale menos de $10, que es el de 1000, hay que poner la máquina a imprimir. Espero que hayan hecho bien la cuenta con el tema papel para no quedarse sin papel y sin tinta. Bueno, casi son las 6, sí. No estamos hablando de política, Micaela, estamos hablando de política económica, ¿eh? Perdón. Por ahí si se interpretó mal, es así. El efecto multiplicador ya lo pasamos. Si querés después mirar ¿cómo es? La clase grabada, ahí lo vas a ver. ¿Eh? No, yo de política no hablo de, a ver, hablo de política económica, que también es una forma de política. Política significa gestión del conflicto, tensión de conflicto, ahí va. Hechos, no relatos. Bueno, muchas gracias. ¿De quién es competencia la circulación de moneda metálica? ¿Te referís a billetes y monedas del Banco Central? El Banco Central es quien pone en circulación el dinero. Que no quiere decir que lo imprime Casa de Moneda, que es una especie de fábrica de papel. Que esté impreso no quiere decir que sea dinero ya, hay que ponerlo a circular. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? María Giofre, no el gobierno, estimo que engancha con la circulación. El Banco Central es del gobierno, pero es una entidad autárquica. Repasar alguna cosa que explicamos por ahí. Maneja su propio patrimonio, con lo cual tiene la potestad de resolver bastantes cosas, ¿sí? Si bien es de propiedad del Estado Nacional, es un organismo autárquico y como tal puede hacer un montón de cosas. Dictar normativa, regular cómo funcionan los bancos y emitir dinero. ¿Está? Que es una facultad delegada por el Congreso. ¿Está bien? ¿Se podría cerrar? ¿Qué cosa? No entiendo. Lautaro, ¿se podría cerrar? Ah, ¿se tienen que ir? Lautaro, Luis Lopetegui, ¿se podría cerrar? No sé no te entendí que se puede. ¿El Banco Central? Ah, y lo veo medio difícil, ¿eh? No, siempre necesitas a alguien que regule el sistema financiero. Porque no te imaginas que los bancos, y ahí voy a hablar de política, va a parecer político, los bancos harían cualquier cosa si no hay regulación. Entonces necesitas que haya un marco normativo y una autoridad de aplicación. Yo creo que el Banco Central no, porque además vas a necesitar dinero. La alternativa a eso es que los bancos emitan su propio dinero, que podría pasar. ¿Me entendés cómo podría pasar? Mira, vos, a ver, por ejemplo, Lautaro vas al banco y depositas algo que no es dinero, pues no hay. Depositas, no sé, una barra de oro. ¿Está bien? ¿Está? Y el banco, esa barra de oro, la quiere usar para prestársela a otros. ¿Y entonces qué hace? No puede fraccionar la barra de oro, pero puede emitir unos papelitos que digan, esto vale un tercio de una barra de oro, y entonces le presta un tercio a cada uno. ¿Qué hizo? Emitió un billete. ¿Te das cuenta? O sea, alguien a la larga te va a terminar emitiendo el dinero. Si no lo hace el Banco Central, lo van a terminar haciendo los bancos particulares. Es así como tenés algunos países donde hay dinero emitido por bancos. Ahí se instaló la fantasía de que no había banco central. Sí hay banco central en Hong Kong, lo que pasa es que no emite dinero, el dinero lo emiten los bancos, pero sí hay un banco central que regula. Imagínate los bancos sin control, sin un descontrol. ¿Qué diferencia entre productividad y rentabilidad? Bueno, la
productividad tiene que ver con la eficiencia en cuanto a la producción. Es decir, un empleado es más productivo cuando produce más unidades que otro. ¿Estamos de acuerdo? Un empleado es más productivo cuando produce más unidades que otro. Eso es la productividad. Un empleado, la rentabilidad tiene que ver con, la ganancia de alguna manera que se genera a partir de determinada cantidad invertida. ¿Está bien? Suponete que una empresa arranca con un capital de 1.000.000 de pesos y tiene una ganancia anual de 100.000. Bueno, la rentabilidad es del 10%. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está bien? La productividad tiene que ver con cuánto produce un factor de la producción. Está más bien visto en términos físicos. Bueno, Gisela, esto no es para mí entonces. Parece que alguien está comiendo y le dio hambre a alguien. Bien, bueno, me parece que no me perdí un poco, no sé si contestamos todo sobre el tema dinero, estimo que sí. ¿eh? Es la hora de la merienda, sí, sí señora, señorita, correcto. Es la hora de la merienda. Y yo no la tomé, pero bueno, ¿qué va a hacer? Bueno, el dinero es todo un mundo, el sector financiero es todo un mundo. Quédense con esta idea de que el sistema financiero está para intermediar entre los que ahorran y los que invierten. Los que ahorran son los consumidores, los que ahorran son las unidades de consumo, que de todo eso que contribuyen a generar no consumen todo, sino que una parte no, y esa parte que no consumen es que ahora esa parte que ahorran, como explicábamos al final de la clase del otro día, esa parte que ahorran, que sobra, libera recursos productivos para generar bienes de capital. Pero ¿cómo se conecta eso? Bueno, a través del sistema financiero, ¿no? Y recuerden, repasen el dibujito que hicimos en el video que está en el campus, que ahí lo van a tener claro de cuál es el papel del sistema financiero. Bueno, la unidad que sigue es la unidad 7. Tenemos un ratito más, vamos a ver si para 6:30 terminamos, así no demoran la merienda los que están pensando en comer. Esta unidad 7 que agregamos acá tiene que ver con tratar de presentar desde la teoría económica algunas ideas acerca del papel del Estado en la economía. No quisiera meterme en política porque después me critican, pero no viene por acá la cosa. Fíjense que lo que hicimos lo separamos en dos. Si bien el material que les di me quedé con la primera parte y nos vamos a quedar con esa. Cuando lo mirás el Estado a nivel macro, el Estado necesita recaudar, cobrar impuestos para financiar el gasto público. Entonces, cuando cobra impuestos, básicamente lo que pasa es que tira para abajo el gasto agregado. Por una simple razón. Si vos te pudieras quedar con todo el salario que paga tu empleador, es decir, cuando vos tenés un trabajo, el gasto de la empresa que te contrata va más allá del sueldo que vos cobrás. En principio porque del recibo te descuentan algunas cosas, ¿viste? Tenés que pagar vos. Y además, el empresario tiene que pagar, además de eso, las contribuciones patronales y de seguridad social y de obra social. Eso hace que aproximadamente de cada, digamos, cuando un empleado cobra 25 pesos, al empresario le cuesta un 50% más, ¿no es cierto? Suponete, vamos a poner un número, cada 50 pesos que cobra un empleado, al empresario le cuesta aproximadamente 75. Y un poco más también por la ley de riesgo de trabajo, y cuando vos considerás en la cuenta las vacaciones, los feriados, la indemnización por despido, la acumulación de antigüedad, todas esas cosas que aparecen dando vueltas, es muy probable que un empleado que cobra 50 pesos al empresario le cueste 100. ¿Está bien? La diferencia, por supuesto que nadie contrataría a un empleado que le cueste 100 si ese empleado no produjera 100, ¿se entiende, no? Entonces el empleado que produce 100 termina llevándose a la casa 50. Y cuando va al supermercado y gasta los 50, como la mitad de lo que compra son impuestos, termina consumiendo por valor de 25. ¿Estamos de acuerdo? El empresario, mirá, el empresario no ganó nada todavía. ¿Tá? Sacamos la ganancia al medio para no hacer ruido. Y entonces una persona termina consumiendo por valor de 25 cuando en realidad produjo 100.
Ese es el efecto del Estado cobrándote impuestos. Pero bueno, también está al otro lado, ¿no? Porque esos impuestos sirven para financiar un montón de cosas. Las jubilaciones, la seguridad social, digamos, el sistema de salud, la educación. Será mejor, será peor, pero hay un alto esfuerzo en financiación de educación que tiene su efecto más allá de lo que cada uno recibe. Es decir, digamos, de alguna manera ustedes se recibirán de abogados, laburarán de abogados, tendrán honores de abogado, y alguno pensará, decir, bueno, qué barbaridad, todo esto financiado con dinero público. Sí, saquemos el qué barbaridad, lo segundo es cierto, todo esto financiado con dinero público. Ahora, ¿por qué los estados deciden financiar educación pública? Bueno, porque hay algo que va más allá del beneficio individual, ¿no? Supone que una sociedad más educada estará más cohesionada, tendrá mayor nivel de productividad, eh, elegirá, eh, elegirá mejor socialmente a qué quiere dedicarse. No estamos hablando de elección de gobernantes, sino cuál es su destino, ¿no? Es decir, para dónde quiere ir como sociedad. Y eso, por supuesto, tiene un efecto que no contempla el tipo que decide ir a estudiar Derecho, porque en realidad está pensando en ejercer una profesión y ganar dinero, básicamente. Por supuesto que siempre hay una vocación en el medio, herencia familiar, mandato del abuelo, qué sé yo. Pero básicamente la movilidad, lo que moviliza a una persona a dedicar 5 o 6 años de su vida a estudiar es pensar en que va a poder tener un conocimiento más acabado de un tema, sino que en general va a poder ejercer una profesión. Y va a ganar más dinero que si no lo hace. Pero como les decía, como esto va más allá del simple interés individual, aparece una idea que es la externalidad, que es lo que les quise presentar, ¿no es cierto? Entonces tenemos, por un lado, el enfoque macro, donde el gobierno te cobra impuestos y hace que el gasto agregado baje y por lo tanto la producción se reduzca, pero también gasta y hace que con ese gasto que aumente el producto, y una cosa podría compensar a la otra bajo ciertas condiciones que no nos vamos a detener a estudiar porque no es el objeto del curso, ¿no? Lo que sí me interesó centrarnos más que nada es en el papel del Estado en la economía desde el punto de vista de las externalidades y de los bienes públicos, para presentar la idea de que si bien el mercado termina siendo eficiente, eh, porque esa es la idea que les dejé, digamos, el mercado de competencia perfecta, que es atomizado, homogéneo, abierto y transparente, es eficiente porque maximiza los excedentes. A veces no es eficiente. A veces no es eficiente. ¿Por qué a veces no es eficiente? Bueno, porque aparece lo que se llaman fallos de mercado. O hay concentración de mercado del lado de la oferta o de la demanda, es decir, hay una sola empresa que vende, aparece un monopolio, es un monopsonio. O hay problemas de información, hay asimetrías de información, entonces los mercados no funcionan bien. O hay externalidades, cosas que los mercados no llegan a captar adecuadamente. Las externalidades nos detuvimos porque son fáciles de entender. Externalidades negativas como la contaminación, externalidades positivas como la educación pública, entonces, que generan un efecto para la sociedad toda que el individuo no alcanza a mensurar, y como no alcanza a mensurar, sus decisiones no son todo lo eficientes que deberían ser desde una óptica del mercado. Pero me interesa traer estos temas para ustedes porque a menudo se ve la cuestión de que el tipo que habla del mercado es un tipo que es egoísta, capitalista a ultranza, que no le interesa a los demás, socialmente insensible. Bueno, la idea que subyace detrás del funcionamiento del mercado es que los individuos nos comportamos así, de manera egoísta, de manera insensible, pero hasta por ahí no más, porque en realidad lo único que subyace es que el comportamiento que suponemos de las personas actuando y que por lo tanto van a pasar ciertas cosas, tiene que ver con un comportamiento individualista del ser humano que piensa solamente en uno. Y esto es en esencia así. Inclusive decir, bueno, pero vos, a ver, laburás para pagar la educación de tus hijos, entonces tan egoísta no sos. Bueno, estoy pensando en el bienestar de qué hijos, de los míos. ¿Está bien? Y en cualquier caso dice, bueno, pero vos también fuiste un día a pintar una escuela que se estaba cayendo a pedazos,
o a cocinar para un comedor barrial o a una olla popular, o apoyaste una causa ecológica, y entonces pusiste tu tiempo ¿para qué? Para nada. ¿Cómo para nada? Para hacer algo que yo creía que era lo que tenía que hacer en ese momento, y no había nada más importante para mí que hacer eso en ese momento. Mirá si no soy egoísta. ¿Se entiende? Bueno, el mercado funciona cuando nosotros nos comportamos así, egoístamente, entre comillas, pensando en nosotros. Si eso es así, todos los días tomamos la mejor decisión que creemos para nosotros, y estamos votando cada día qué es lo que queremos, y estamos dando una señal a través de los mercados para que la producción se ponga en marcha y la sociedad toda se organice, y todos los recursos de los que la sociedad dispone se distribuyan apuntando a producir aquello que cada día que nos levantamos deseamos tener como sociedad. ¿Se entiende? Mirá lo que pasó cuando nos tuvimos que guardar ahora y se paró toda la producción. Este silencio lo hago a propósito. Nada. ¿Qué hay? No hay nada. Quiero ir a comer con mis... No se puede. Quiero ir a jugar a... No se puede. Me gustaría el tenis... No se puede. Bueno, algunas cosas ahora de a poquito. Hoy no hubo buenas noticias, vamos a ver qué pasa. Entonces, no se puede. Mirá todo lo que pasa cuando no se puede. Pensá que es relativamente sencillo para el gobierno decir, dictamos este decreto y decir, bueno, a partir de mañana, muchachos, todo en casa porque nos vamos a morir. Listo. Facilísimo. Imagínate hacer lo contrario. Imagínate que el gobierno se tuviera que ocupar de cuántos frascos de mermelada hay que fabricar y cuántos se tienen que destinar al envasado de mermelada de membrillo, de durazno. ¿Qué funcionario tendría la capacidad de hacer eso? Ninguno. Y se hace solo, la sociedad se organiza a través del mercado para hacer todo esto. Entonces, los mercados que se organizan, que es una manera de organizarnos entre nosotros, funcionan bien y son eficientes. ¿Siempre? No. A veces hay fallos. Por ejemplo, cuando aparece una discrepancia entre la valoración privada, y te contesto, Luciana, entre la valoración privada y la valoración social. Porque cuando digo, ustedes que están estudiando Derecho eligieron esa carrera haciendo una valoración personal de ustedes, ¿cierto? Ahora, la demanda de educación de abogacía de cada uno de ustedes sumada hace la demanda total del mercado de estudios de Derecho. Pero a lo mejor, la valoración que ustedes hacen pensando en ustedes solos, sumada, no llega a representar el valor que para la sociedad tiene que todos ustedes mañana sean abogados. Bah. Supongamos que mayor cantidad de abogados es mejor para la sociedad. Supongamos, ¿no? Es una gracia que estoy haciendo, se pueden ver. Claramente, más educación es mejor, y la valoración social de la educación pública es mayor que la mera suma individual que hacen ustedes de su valoración. ¿Se entiende un poco? ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, cuando la valoración privada es menor que la valoración social, el mercado se queda corto porque la demanda es menor de lo que debería ser. Las externalidades, y te voy contestando, María, implican ineficiencia del mercado, porque o producimos de menos de algo que sería más deseable que lo que la suma de los individuos valora, o producimos de más porque estamos contaminando demasiado, porque ese costo de la contaminación, el que contamina no lo tiene en cuenta. Entonces, cuando hay externalidades, los mercados son ineficientes, y por eso se justifica que haya un poquito de intervención para regular y moverlo hacia la eficiencia. A veces incluso la intervención se justifica porque, aunque el mercado sea eficiente, a veces hay un objetivo superior, que es el de la equidad y el de la justicia. Digamos, en los mercados el que no puede pagar no accede. ¿Está? Lo saco del mercado, mirá, de lo que es dinero. El ejemplo de la ineficiencia en búsqueda de la equidad es los estacionamientos reservados para las mujeres embarazadas y los que tienen algún problema motriz, ¿está bien? De algún discapacitado motriz. Vos vas a un shopping en cualquier lugar del mundo, en Buenos Aires, para que lo tenemos más a mano, y tenés un estacionamiento bestial, enorme. Al lado de la puerta tenés las dos primeras cocheras que están todas vacías, reservadas para discapacitados y embarazadas. Y a lo mejor vos tenés que ir a estacionar tu auto
a 5 cuadras y venir caminando. ¿Es eficiente eso? Y la verdad que caminar 5 cuadras teniendo 2 lugares vacíos al lado de la puerta, muy eficiente no es. Sin embargo, vos que te podés mover y tenés las patitas ágiles, no te cuesta nada caminar unas cuadras y dejar reservado el lugar para una persona que lo necesite y que no pueda caminar, y estamos sacrificando eficiencia para buscar un poco de equidad. ¿Se entiende la idea, no? ¿Está bien? ¿Se entiende? Bueno, a veces el mercado a veces es eficiente, pero hay otro valor por encima de justicia o de equidad, y entonces intervenimos para modificar un poquitito cómo funcionaría el mercado. A ver, ¿cómo funcionaría el mercado de estacionamiento? Cada uno quiere ir y estacionar al lado de la puerta, si es posible, quiere entrar al shopping con el auto y bajarse en la puerta del local. ¿Sí o no? Sí. Bueno, eso no se puede hacer. Entonces, en búsqueda de la equidad y la justicia, estacionemos un poco más lejos y caminemos un poquito más. Entonces me quería detener en esta idea de las externalidades para que la vieran, y la otra es la de los bienes públicos, que aparece cuando, dadas ciertas condiciones que tienen algunos bienes, los bienes públicos, recuerden, son bienes no excluyentes y no rivales en el consumo, repasen estas dos características. La idea es que cuando esos bienes tienen estas características, el mercado no funciona bien, no es un buen productor de este tipo de bienes, porque si no le podés cobrar a alguien, entonces no hay precio, y si no hay precio no hay señal de mercado para saber si el mercado tiene que aumentar o no la producción, y si tiene que destinar más recursos o no a esto. Como no hay precio porque no se puede cobrar, el mercado no funciona, ¿eh? Y entonces aparecen los bienes públicos como la defensa, como la justicia, que son los ejemplos característicos, donde el Estado aparece como proveedor de estos bienes, que de otra manera no existirían, porque nadie vería como un negocio privado tener un ejército que defienda la frontera del país, si nadie le va a pagar. ¿Se entiende lo que digo? ¿Está? Aparece el Estado produciendo este tipo de bienes, ¿sí? Bueno, nos estarían quedando, en el mejor de los casos, 10 minutos. Si no tienen más preguntas de esto, vamos al tema final. ¿Seguimos? ¿Sí? Sigamos. Sí. Bueno, sigamos. La unidad final lo que trata de hacer es presentarles, como para que no se vayan tan vacíos de estos temas, venimos perdiendo gente, así que se están aburriendo. Tan vacíos de estos temas, presentarles una síntesis de cuáles son los problemas que enfrenta habitualmente la política económica a la hora de conducir la política económica, ¿no es cierto? Es decir, tomar medidas, se supone que hay un decisor de política económica, en inglés, policy maker, que es más descriptivo, que busca alcanzar un objetivo, el objetivo de política económica, y para eso tiene unos instrumentos con los cuales trabajar en objetivos intermedios para alcanzar el objetivo final. ¿Se entiende, no? Por ejemplo, el objetivo final puede ser alcanzar el pleno empleo. ¿Por qué alcanzar el pleno empleo? Alcanzar el pleno empleo, no nos aburre, gracias, muy bien. Alcanzar el pleno empleo como una respuesta a evitar el desempleo, es decir, cuando en una economía tenés desempleo fuerte, eso es un problema, ¿sí? Nosotros veníamos alrededor del 8, la recesión de los últimos años, les quiero aclarar que, sin hablar de política, la Argentina está en recesión en los últimos 12 años. Sí, el producto por habitante no crece en la Argentina desde el año 2008. 2008. Mientras los demás países vienen creciendo al 2,5-3%, nosotros estamos quietos. Estamos igual de mal que hace 12 años. Bueno, y empeorando. Me perdí un poco. Entonces, cuando vos tenés un problema de crecimiento, tenés a la larga un problema de empleo, y la tasa de desempleo empieza a crecer. De hecho, con el parate del COVID, de la COVID, así se dice, hay muchas empresas que no aguantaron y ya empezaron a cerrar. Ya teníamos un desempleo arriba del 10%, este primer trimestre, es decir, veníamos en el 9 y monedas hasta diciembre,
marzo dio 10,5, la medición de junio va a dar horrible. Hay que esperar un 12, 13, 15% tranquilamente, y eso es preocupante. Entonces, bueno, el gobierno, que va a observar un problema grave de desempleo, debería tener como objetivo el pleno empleo, y para tener ese objetivo puede tener objetivos intermedios. Por ejemplo, se supone que si aumenta el producto va a aumentar el nivel de empleo, entonces el objetivo intermedio será aumentemos el producto. ¿Y para eso qué podemos hacer? Bueno, trabajar sobre algunas variables, como por ejemplo estimular la inversión, ¿no? Para estimular la inversión tenemos que bajar la tasa de interés. Bajemos la tasa de interés, estimulamos la inversión y así decir el caminito. Y entonces aparecen por lo menos 4 problemas claros: el desempleo, la falta de crecimiento, o sea, la recesión, el estancamiento, ¿no? Que es uno de los problemas que tenemos, la inflación, ¿no? La inflación, y el desequilibrio externo, cuando tenés problema de balanza de pagos y el dólar explota. Entonces, miren lo que les acabo de decir: desempleo, estancamiento, inflación, déficit externo. ¿Cuáles de esos 4 problemas tiene la Argentina? No ahora, desde hace mucho. Todos. Todos. Y a menudo todos juntos, que es lo peor. Porque en general, cuando los países normales, la inflación es producto de un crecimiento muy acelerado. Bueno, Argentina está estancada con inflación de 50% al año. Un problema que desapareció del mundo en la década del 80. Desde el 80 para acá los países no tienen estancamiento con inflación. Argentina sí. Bueno. Entonces, de esos 4 problemas en general pretendimos presentar algunas cosas, y entonces hablamos del desempleo como una tasa que se podía calcular. Tengan en cuenta lo de la tasa de actividad y la tasa de desempleo, que son 2 tasas distintas, eso lo explicamos. ¿Qué es la población activa, qué es la población inactiva? ¿Cuándo alguien se considera desempleado, cuándo no? Así que bueno, vamos contestando unas preguntas de esto, porque nos quedan 5 minutos que veo que ya aparecieron. Rocío nos pregunta: me quedó una duda con el déficit gemelo, cuando se tiene el déficit fiscal y el déficit externo, a su vez. Pero sería igual que la cuenta corriente, el externo. Sí, en general, cuando decimos que tenés déficit externo, es el déficit de cuenta corriente, porque estás comprando más de lo que estás vendiendo, o sea, estás generando, forzando una salida de divisas más grande de las que van a entrar. Por lo tanto, tenés un déficit ahí. Fíjate que esto en general ocurre. Profe, Sí, ahí estás, ahí te veo. Entonces moverte fue muy capcioso en esa pregunta, porque me dudé ¿Por qué? bastante. Puede ser la redacción, pero en realidad esas no las hice yo, vos sabés, las hizo otro profe. Así que No, las quejas, fue muy capciosa esa, porque no estaba las seguro, quejas, no estaba segura si era cuenta corriente y la otra, no me acuerdo si era balanza, no, balanza de pago, creo que era la bueno, otra. sí, pero el déficit de cuenta corriente es lo que te marca el déficit exterior. Es decir, cuando vos pensemos en esto, mirá: cuando un país consume más de lo que produce, gasta más de lo que produce, no importa quién, si el sector público o el privado, pero si vos gastás más de lo que producís, necesariamente lo que te falta tenés que traerlo de afuera, ¿sí o no? Sí. Entonces, si lo traes de afuera, las importaciones del país van a ser más grandes que las exportaciones, entonces vas a tener déficit externo. ¿Tá? En Argentina lo que viene pasando hace mucho tiempo es que el déficit fiscal es tremendo, es bestial, ¿no? Es bestial el déficit fiscal. El Estado gasta más de lo que recauda. Y el ahorro que generamos, porque a nosotros nos gusta gastar también, no alcanza a financiar al gobierno. Entonces, como nosotros gastamos, si bien ahorramos menos que el déficit fiscal, cuando sumás el gasto agregado, el gasto en conjunto es más grande que la producción. Si el gasto en conjunto es más grande que la producción, tenés déficit externo. Y ahí sonaste. Vos fijate que los 4 años donde Argentina tiene superávit fiscal en el último tiempo, que es 2002 al 2007, viene de la mano de la explosión postconvertibilidad que te licúa el gasto público, te aumenta la recaudación fiscal y el Estado le sobra la plata, y al mismo tiempo la soja $600 la tonelada. Entonces entraban dólares como loco.
maravilloso, ¿viste? Porque te iba fenómeno en todos los frentes. Ahí había superávit gemelo. Bueno, de a poquito nos encargamos de, como te decía, como seguimos gastando al mismo ritmo, como país, seguimos gastando al mismo ritmo que con las hojas $600, las cuentas fiscales empeoraron, el sector externo empeoró y terminamos con un déficit de 33.000 millones de dólares de cuenta corriente, más un déficit fiscal de Dios y Señor nuestro, que terminó en una bestial devaluación que otra vez corrigió los dos déficits. ¿Está bien? Volvimos a tener superávit externo y volvimos a, no te digo volvimos a tener superávit fiscal, pero íbamos en camino de tenerlo hasta el 2019. 2020 no tenemos presupuesto, pero el gobierno nuevo dio todas las señales de que iba a seguir en el mismo camino, bajando el déficit fiscal, entre otras cosas para renegociar la deuda. Bueno, nos agarró el COVID y se pudrió todo. Pero ya veremos cómo viene. María, Bueno, preguntás gracias. si cuando el déficit fiscal... No, por favor, por favor. María, preguntás si cuando el déficit fiscal se financia con deuda pública aparece la inflación. En realidad, que se dispare un proceso inflacionario cuando financiás con emisión monetaria que cuando financiás con deuda. Porque cuando financiás con deuda, estás tomando recursos de otro lado. Vamos a suponer que deuda interior, la deuda pública la tomás en pesos del mercado en pesos. Entonces lo que estarías haciendo es transfiriendo ahorro privado, si lo que no consumimos se lo prestamos al gobierno en bonos para que lo gaste. ¿Está bien? Y una cosa compensa la otra. Ahora, si además tenés obligaciones externas que cumplir y o la decisión es financiarse en el exterior, bueno, ahí hay un problema, porque como financiás pidiendo prestado, tenés un tipo de cambio artificialmente bajo que te invita a seguirte yendo a Miami, lo cual empeora la cuenta corriente y el déficit externo. Y en algún momento, ¡pa!, explota y el dólar se va a las nubes. ¿Está bien? Más o menos ahí va. 4x4. Por eso muchos empresarios decían no invertir en Argentina. Fernán, dije tantas cosas, bueno, es probable. En general la inversión en Argentina es complicada porque la rentabilidad es muy baja, porque los impuestos son muy altos. A veces, si empezamos a probar de bajar un poquito los impuestos, por ahí la rentabilidad mejora, hay más inversión, más empleo. Y otra cosa que es un problema es el tema del mercado de trabajo demasiado rígido. Ahí van a decir que quiero sacar los derechos a los trabajadores, todo lo demás. No es así. Hay que buscarle una vuelta un poquito más inteligente desde el punto de vista que no pese tanto a la hora de contratar personal. Lautaro pregunta, cuando se menciona que las familias utilizan la mayor parte de sus ingresos en el consumo y que una pequeña parte iba destinada al ahorro, ¿ese ahorro se puede destinar a la inversión o se suele destinar a la inversión? En general, si vos tenés un sistema financiero sólido y una economía que funciona bien y sano, son 18:31, igual creo que tenemos más tiempo. Así que agotamos esto y si se corta, les dejo un saludo. En general, cuando el sistema financiero funciona, el ahorro que vos generás, que produjiste y no te consumiste todo, lo tenés en forma de dinero. Si ese dinero va al banco, el banco se lo presta a una empresa para que la empresa compre una máquina y ahí empieza cómo el ahorro llega a financiar la inversión. En general es así. También puede ir a parar a financiar el gasto público, ¿no? Eso tenerlo en cuenta. O también puede ir a parar a financiar a otros países, porque cuando tenés superávit de cuenta corriente, porque tus exportaciones son mayores que las importaciones, en realidad estás mandando producción a otros países para que los otros tipos consuman de prestado, es como que se la estás prestando, ¿entendés? Y ahí estás exportando ahorro. Esto también pasa en algunos países, ¿sí? Es decir, para que los alemanes puedan producir un Mercedes-Benz que nos venden a nosotros, es un Mercedes-Benz que ellos producen y no lo consumen. Entonces, de alguna manera lo tienen que ahorrar. ¿Entendés lo que digo? El ahorro alemán es el Mercedes-Benz que vos manejás en la calle. ¿Está? Así funciona. Valentina, tenías duda con el déficit gemelo, espero que esté resuelto. Angélica Baldín, de nada. María Eugenia, de nada. Saya, de nada. Nicolás dice, profe, dejo para el último dudas sobre el parcial. No nos mate el multiple choice, son 24 minutos, no, para nada, no va a haber sorpresas. La idea es que puedan responderlo así medio rapidito. Gracias, piedad en el examen, sí, por supuesto. Estudiando las guías vamos a estar bien, te va a sobrar. Hay que volver al material.
En las guías, ¿a qué guías te referís? Carla, ¿estás por ahí en línea? Las guías de estudio, vos si contestás te contestás las preguntas de las guías de estudio, vas a poder tener en la cabeza todo lo que necesitas para contestar las preguntas. ¿Está bien? Carla, ¿está bien? Ahí vi que abriste. ¿Sí? Encima tiene una foto, no mueve la cabeza. No, Profe, le hago una consulta, porque a mí me fue dale. mal en la unidad 6 y 8. Tendría que Sí. repasar el material de lectura y la guía de preguntas, ¿no? Y yo les diría que aunque les haya ido bien, tienen que repasar el material de lectura, haciendo En hincapié en la general. guía de preguntas. Sí, porque a ver, ten en cuenta que la unidad 1 fue hace 2 meses. ¿Está bien? Capaz que un poquito te olvidaste, digamos. Tenemos una semana, el examen es en una semana, yo por ahí tiene otros parciales, pero organícense como para ir viendo, qué sé yo, ponele, deberían haber arrancado, ¿no? Hace rato, pero ponele, dejo para repasar miércoles, jueves, y el viernes no es bueno porque es el día del examen, es mejor estar más bien fresco, pero ponele que a la mañana, entonces digo, bueno, miércoles, jueves, viernes, son 8 unidades, miro 3 el miércoles, 3 el jueves y 2 en la mañana del viernes, y vengo más o menos afilado como para las preguntas, tac, 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 tac. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿qué produce la inflación prevista? Pregunta María por ahí. La inflación prevista es precisamente, tiene que ver con las expectativas, es decir, ¿qué me configuro yo que va a pasar? ¿Está? ¿Está bien? Tiene que ver con expectativa. Digo, si yo vengo a un ritmo del 30, al 30, del 30, preveo que la inflación va a ser el 30 y me programo en ese nivel. Ahora, si explotó, como dijo alguien, pasaron cosas y la inflación se fue al 50, esa es no prevista. Hay 20 puntos que no tenía en la cabeza. ¿Está? Al final no terminó la clase. Y no, todo vuelve, todo vuelve. Hay que seguir. Porque hay Por favor. preguntas, quiero contestar. Que sea hasta el final. Rocío dice las variables miedo. A ver, están con eso. La pregunta va a ser a ver, las preguntas deberían ser del siguiente estilo. Dicen, mire, el precio de los chocolates es de 20 mangos hoy. Pasa esta situación, una situación determinada. ¿Cuál sería el precio del chocolate después de eso? Y las opciones van a ser 20, es decir, no cambió, 25, es decir, subió, 23, es decir, bajó. ¿Se entiende? Es una cosa así. En vez de decir subió o bajó, le pongo un número para que sea más identificable. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Hagan así, ¿sí? No tengan miedo, ¿no? Es pensar un poco. Carla no puede hablar por micrófono. Bueno. Profe, yo me imaginé que teníamos que poner fórmulas y no, ahí estaba. No, pero no, si les dije que no, por eso no tengan miedo, no. La idea es que van a tener que tratar de pensar qué pasaría con un valor. Es decir, la inflación va a aumentar o va a disminuir, más o menos. ¿Entendés? El precio, más arriba, más abajo. ¿Está bien? ¿Sí? Bueno, Sí, profe, vamos a probar todos. La sacamos. Sí, por supuesto. ¿A qué hora es el examen, María? Bueno, unos a las 18, otros a las 19, supuestamente de la A a la J a las 18, de la K a la Z a las 19. Cuando tengan los grupos ya armados se los voy a confirmar. ¿Le podemos hacer preguntas por el campus? Los foros están abiertos, Franklin. Metele por ahí en la unidad que corresponde la pregunta y la vamos a contestar. Capaz que no al toque, pero bueno, vamos a hacer lo posible. Las guías con las que daban, sí, esas guías. El 20 rendimos civil. Estamos ahí. ¿De dónde estamos? Pero el 17 es cosa. ¿Están estudiando Derecho Civil? Bueno, está bien, ¿qué va a ser? Costo de oportunidad. Bueno. ¿Va a haber un margen de tiempo para entrar en cada fase parcial? Sí, claro, 1 minuto, pero 1 minuto 2, sí. La segunda parte no es con tiempo. Sí. La idea es eso. Tal vez hagamos la primera y la segunda juntas y sumemos el tiempo para que no se atrapen, que no estén pendientes de entrar y salir. Hacemos la de las preguntas agregando el tiempo, si les sobró
de la primera parte tendrán más para la segunda, yo qué sé. ¿Está bien? ¿Les parece? Podemos Profe, hacer. sería genial, Sí. porque el otro día mis compañeros decían que en teoría fracasó eso de hacerlo en 3 bloques. O sea, colapsó. Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es meter esas preguntas todas juntas, las 24 más las 3 o 4, que todavía no sé cuánto van a ser, cada grupo de 3, dando un tiempo total para eso, que será la suma de los dos, serán 36 minutos, en principio. O sea que 18 y 36 se corta, ¿está? Y se va a cerrar. O sea que si entraron 18:30, sonaron. Pónganse las pilas y estén a tiempo. Y después pasamos a la otra, que va a ser una pregunta para desarrollar un poquitito, tampoco se extiendan ni escriban un libro, para ver, digamos, un poquito más de evaluar algunas otras habilidades más que acertarle a la opción correcta. Cada vez que terminamos una parte del parcial tenemos que salir del campus. No, entiendo que no. Simplemente cerrar el cuestionario y volver a la página del campus para entrar a la segunda parte. A la segunda parte no deberían poder entrar si no entregaron la primera. ¿Está bien? ¿Sí? Es así. Bueno, ahora una pregunta más que haya quedado respecto del desempleo, la inflación y todo eso. El último bloque a desarrollar va a ser un tema al azar. Va a ser un tema, no, va a ser una pregunta que se me ocurra, no sé sobre qué. En general debería estar en relación con tratar de evaluar alguna reacción de ustedes, ver qué pasa con el encefalograma ante una situación de decir, bueno, da esta situación, ¿a usted qué le parece? Pues puedo pedirles que argumenten en una determinada dirección, es decir, dígame por qué usted está a favor de esto, o sea, obligarlos, no opinar libremente, dígame, argumente a favor de esto que le acabo de decir, ¿se entiende? Usando lo que sabe, ¿está? Por supuesto siempre hay que usar lo que sé. La idea no es que me repitan el tema, ¿no? No es que me digan, es que yo les planteo una situación y digan, esto me suena al multiplicador, entonces voy a explicar todo el proceso del multiplicador. No, yo ya sé de qué se trata. Entonces me tiene que decir, bueno, según la teoría del multiplicador se podría decir que esto es cierto porque tal y tal y tal cosa. ¿Entienden? ¿Sí? En ese sentido, ya, usar lo que aprendieron para explicar una determinada situación o argumentar a favor o en contra, o capaz que les pido argumente a favor y en contra, es decir, póngase los dos lados de la vereda, porque de eso se trata. La idea es pensar y no tomar partido en vacío. El tema al azar, curso 2021, sí, puede ser. ¿Por qué 2020? Se supone que terminan ahora. No nos vamos a poder juntar, me parece. Asado por Zoom, la verdad, no tiene mucha gracia, es la verdad. Que se podía volver atrás, sí, vas a poder. En general, yo no comparto esa idea de que pases la pregunta y no puedas volver más. Podés ir saltando de una a la otra, ¿viste que te aparece en el costadito un mapita con todas las preguntas, la que ya tenés contestada y la que no, las podés flaguear, marcar con una banderita. ¿Cómo es? Y volver hacia adelante, hacia atrás. Una vez que tengas todo visto y masticado, lo mandás. Lo que sí, no van a tener tiempo de andarse consultando, así que yo les diría que no pierdan el tiempo en preguntarse ni en agarrar el WhatsApp, que seguramente estará que arde. Pero bueno, es lo que hay. Se envía solo si no llegan con el tiempo, correcto. No subí todavía quiénes rinden a las 18 y quiénes a las 20, estaba esperando que Federico me lo haga por código, así no tengo que hacer 300 clics en cada uno de ustedes y con el riesgo de equivocarme. A las 20 no, a las 19, 18 y 19. 18 y 19 porque no va a durar más que una hora. ¿Es horrible no poder revisar? Sí, a veces es mejor, porque a veces revisás y te entran las dudas. Sobre todo cuando revisás después de haber entregado y empezás, no. Así que una vez que uno entregó, se olvida. Los exámenes, ¿cómo solían ser? Solían ser 4 preguntas cortas, concretas y puntuales. Pero bueno, nos han obligado a evolucionar. Así es. Recuerden el legajo, si es posible. He recibido un montón de mensajes directos diciéndome mi legajo es el número 23.318 y mi reacción era, mira vos, porque la verdad es no puedo entrar al perfil a editarlo.
sería bueno que lo puedan cargar, porque eso hace que cuando yo tiro el listado me salga el legajo y ya lo pueda poner en el Excel a buscar. Yo sé que ustedes estudian Derecho, pero los que venimos de otras ramas sabemos que el Excel tiene unas cosas bárbaras que te dejan hacer un montón de cosas muy rápido, muy fácil y con mucha seguridad, más que estar buscando de a uno. Entonces, si ustedes me ponen en el campo ese de número de ID, su número de legajo, me facilitan mucho el trabajo y aseguran mucho que la nota vaya a estar bien cargada. ¿Está bien? Bueno. Profe, como Sí, la Rocío. pregunta es abierta, o sea que no va a tirar la Sí. nota automáticamente. No la va a tirar, Más o no. menos, Tengo que ¿en cuántos corregir. días tenemos la nota? Calculemos que aproximadamente una semana. Si está Ay, antes, no, antes. profe, es un montón. Bueno, y sí, bueno, pero es una semana porque hay que corregir, hay que leer lo que han escrito 300 y pico de personas y lleva tiempo. Y después hay que componerlo con otra parte, también tiene su cosa. Así que bueno, es posible que esté antes, ¿no? Pero no lo puedo asegurar. ¿Mm? Los ansiosos, ¿cómo hacemos para esperar? Se sienta y espera, como esperamos todos muchas veces. No se va a probar. Morimos, bueno, ¿qué va a ser? Lo importante es poder resucitar, no haberse muerto. ¿Tá? Compren pipas de girasol. Bueno, ¿se fuma eso? Pregunto, no sé. Bueno, ¿dónde cargar el perfil? En el legajo, sí. No decía enviar como mensaje directo en avisos. No, decía no enviar, decía cargarlo. En el legajo, editen el perfil, vayan a un campo que dice opcionales y ahí abajo lo pueden cargar. El recuperatorio es el 29, creo que era el 31, sí señor. Bueno, agradece Pablo Ismael, el horario Javier García Costa. Si tu apellido empieza con la G, vas a rendir a las 18. El resto no te calentes. Los que llegan hasta la J van a las 18, los que arrancan con la letra K y hasta la Z irían a las 19. Bueno, como vemos nos estamos despidiendo, les agradezco la paciencia, les agradezco la voluntad y las ganas que le han puesto. Les pido disculpas por no haber tenido más presencia, pero como les decía, teníamos que armar algo más asincrónico para que todos pudieran verlo cuando pudieran. No sabíamos quiénes iban a tener conectividad, quiénes no. No sabíamos si íbamos a poder encontrarnos vía Zoom o qué, porque al principio no había cuenta, la universidad no tenía la manera, no todos pueden conectarse al mismo tiempo, y bueno, preferimos hacer algo asincrónico donde también dimos rienda suelta a todas las payasadas que a veces me gusta hacer. Bueno, sobre todo espero que hayan aprendido algo que sirva para el futuro y por supuesto que sirva primero para aprender, para aprobar la materia, que es uno de los escalones que tienen que dar hacia terminar siendo abogados. Si no nos vemos más en vivo, les agradezco de vuelta. Gracias por las gracias. Y bueno, adelante, sigan, siempre duden de todo, nunca crean nada que les digan. Piénsenlo dos veces, busquen fundamento, busquen argumento. Siempre hay alguien que lo pensó antes que nosotros y seguramente lo escribió muy bien, pero no por eso tenemos que dejar de pensar, formar pensamiento crítico. No hay que defender a nadie, hay que defender ideas. Si son propias es mejor, y si no hay ideas propias, tiene que sean ajenas, siempre con fundamento. Hacerlas propias a partir del fundamento fundamental, eso es lo único que nos va a permitir hacer un país mejor, y dejar atrás todos los problemas que tenemos, sobre todo económicos, ¿no? Les dejo una frase de cabecera, recuérdenla: no se puede distribuir lo que nadie produce. Eso es una máxima que hay que tener en cuenta a la hora de hacer política económica. Y la segunda cosa es que en economía todo no se puede, sí se puede subir la actividad 8, ya lo haremos en breve. Y todo no se puede. A veces para hacer algo hay que sacrificar otra cosa. En política económica, para atender una cosa hay que desatender a otra. Eso es así. Si querés menos desempleo, tenés que pagar con inflación. Si querés moderar la inflación, tenés que pagarlo con desempleo. Esos son los problemas de los que hacen política económica, que no la tienen fácil, y sobre todo no la tienen fácil porque no saben cuál va a ser el resultado. Bueno, esperemos que todo vaya bien, que nos podamos encontrar en breve en la facultad, y si no es así, que aprueben la materia y no me tengan que volver a ver
el cuatrimestre próximo. Si alguno quedó por ahí en el camino o no puede terminar de rendir los exámenes, o se le complica, qué sé yo, recuerden que siempre está la posibilidad de rendir la materia de manera libre, en los finales que se dan periódicamente, pero bueno, siempre capaz que es mejor tener alguna clase y seguir un poquito la secuencia lógica que les proponemos para llegar mejor preparado al examen. ¿Bien? Bueno, si no hay más preguntas, en este día feriado los dejo seguir estudiando Derecho Civil, a los que van a rendir. Y los que no, puedan hacer el puesto de Economía, que mal no les va a venir. Gracias por todo y nos vemos en algún momento. Chao, profe. Chau, chau.